fanática al fútbol, de la fe al terror, catarsis en el aire, lo decimos con amor. Tres en línea, no vamos a callar, criticamos lo absurdo y no vamos a parar. Me gustaría empezar mostrándole esto que tengo acá. Es una noticia que me llamó la atención. Yo dije, ¿será que le doy palestra o no le doy palestra? Porque yo soy enemigo de darle palestra a un muerto. Político. Yo también. Para revivirlo. Pero esto me parece interesante, importante llevarlo a colación. Es muy importante. Sí. Antes que lo diga, o antes que lo entres al tema, te cuento que hoy día en la radio, alguien así como con la misma opinión que tenemos, le manda un audio al programa y le dice por qué le dan micrófono al muerto, si ya está muerto. Y la respuesta me suena razonable, Ya. pero es de las que podés decir no tanto. Dice, bueno, es un hecho noticioso y es enmarcado en él, porque no hay otro ex vicepresidente, queriendo llegar a su quinto subvertir el mando. orden constitucional. Claro, entonces por eso es que tenemos que hablar de él, porque la noticia en torno a él. Así que, porque la noticia en torno a él, procede, por favor, Carlito. Ya, a ver, voy a leer este comunicado que salió ayer del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, firmado ayer en Sucre, 14 de mayo del 2025. Muy rápidamente vamos a ir a lo que nos compete. Esto de acá dice: una de las problemáticas de hace años generó alta conflictividad en nuestro estado es la relacionada con el límite de los periodos constitucionales que puede ejercer un ciudadano boliviano en el cargo de presidente y vicepresidente. Es importante, por favor, gente, que tomen en cuenta esta letra. No dice I, no dice O, dice I, presidente y vicepresidente. Hay que recordar nuevamente al pueblo boliviano que fue este tribunal que, con el debido respaldo técnico, emitió la SCP tanto así como la ACP, estableciendo de manera categórica el límite máximo de mandatos presidenciales que puede ejercer un ciudadano boliviano. Esta sentencia se encuentra sustentada y respaldada por la opinión consultiva 28/21 que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo categóricamente que la elección indefinida no constituye un derecho humano ni autónomo, superando la SC tanto. Después de un análisis jurídico constitucional que además respeta la voluntad popular de un referéndum, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la SCP tanto. A partir de dicha sentencia queda consolidado que dentro del actual marco constitucional ningún ciudadano boliviano bajo ninguna circunstancia puede ejercer más de 2 veces el cargo electo de presidente y vicepresidente, sea este de forma continua o discontinua, criterio aplicable en el tiempo, lo que involucra a los periodos constitucionales de mandato que se produjeron y que ya concluyeron en el pasado, lo que implica que estos deben ser reconocidos para el cumplimiento de la jurisprudencia constitucional emitida, que resulta plenamente aplicable a las situaciones en curso, es decir, a todo candidato sin excepción alguna que actualmente pretenda incumplir lo determinado. Esta decisión fue tomada de manera unánime por los 9 magistrados que integran este Tribunal Constitucional Plurinacional. Ninguna presión externa ni el ataque político de actores interesados y oportunistas de lo que fuimos víctimas en días pasados va a impedir que cumplamos con nuestro deber constitucional, como con el acatamiento de los fallos emitidos por esta instancia, lo que se encuentra debidamente sustentados conforme a criterios técnicos, jurídicos y constitucionales. Eso es lo importante, digamos, de esto. Yo siento, ¿sabes qué, Javier? Que este comunicado dice, a ver, entendé, el innombrable, entendé. No podés, no te presenté, estás anulado. Eso más o menos dice, no dice el nombre aquí, pero no. Es para él. Pero yo tengo ahí una duda. Habla cargo electo de presidente y vicepresidente. Uh-huh. No dice cargo electo en la cadena de sucesión. No, eso es en otra sentencia, pero está. Sí, pero fíjate que te sacan un comunicado con esas palabras específicas y no te olvides que las veces que fueron a la instancia del Tribunal Constitucional era hurgándole a las palabritas.
Bueno, esos son los abogados, ¿no? Claro. Ahora, pero tenemos aquí a nuestro full abogado que nos... A mí me parece que este comunicado lo han sacado a propósito en el sentido de darle un camino a Evo Morales. ¿Qué interpretación jurídica le das, pero así concreta desde tu punto de vista, Javier, a esto? Pues he tenido colegas que han dicho que mientras no haya una sentencia firme establecida, no se puede creer en un tribunal constitucional que un día dice una cosa y otro Y día que tiene dice otra. 5 tipos que están más ilegales que Evo. Por eso yo creo que, y me hizo una pequeña ayuda a memoria, creo que es importante enmarcarnos en el contexto. La ley no se interpreta de manera literal. Hay ciertos casos que sí, pero hay medios de interpretación, formas de interpretación, ¿ya? Por eso es que llega a ser una ciencia la interpretación de la norma, el espíritu de la ley, ¿qué es lo que el legislador en su momento quiso decir cuando estaba autorizando o prohibiendo X o Z, ¿ya? Entonces esto viene, lo sabemos, pero creo que es bueno recalcarlo, esto viene del 21 de febrero del 2016. Se hace el referéndum, para definirse se modificaba el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, que es el que habla de la reelección del presidente y del vicepresidente. Solo en este país 10 años discutiendo eso. Bienvenido a Bolivia. Ahora, como todos saben, y espero que no se haya duda en eso, ganó el no. ¿Ya? Pero, como la bancada del MAS, del movimiento del socialismo, es tan respetuosa de las leyes y la voluntad popular, le valió 100 hectáreas de ultracaca y planteó un recurso constitucional ante el Tribunal Constitucional el 28 de noviembre del 2017. Ahí es que sale la famosa sentencia constitucional 84/2017 que dice que la reelección es un derecho humano. ¿Cuál fue la interpretación que se hizo en ese momento? Todos los tratados internacionales están reconocidos en materia de derechos humanos por Bolivia. Quiere decir que son de cumplimiento obligatorio. Ok. Ya. Entonces, si mal recuerdo, en la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 23 establece que los derechos políticos, que sí son derechos, solo podrán ser limitados, no podrán ser limitados en razón de sexo, raza, religión, y da una lista, ¿no? Entonces, esta sentencia constitucional en ese momento interpretó más allá, que no está mal en realidad, es parte de la hermenéutica en el derecho, interpretó más allá a la norma más favorable al accionante, que era Evo Morales, por intermedio de sus asambleístas, ¿no? Entonces, establecía que estas prohibiciones, esta lista del artículo 23, era cerrada y que la normativa establecida en el artículo 168 de la Constitución, que sería la prohibición de tener otro periodo más allá de los dos, no estaba dentro de esta lista, por tanto era ilegal ante los derechos humanos. ¿Ya? Ocurrido esto, el 2021, un expresidente de Bolivia mueve a todos los expresidentes de la región e interpone una consulta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el 7 de junio del 2021, la CIDH establece la opinión consultiva 2821. Aquí se hace un análisis y se establece que la reelección no es un derecho humano. Es más, el no haber reelección favorece a que haya democracia, la fortalece y evita que alguien se emperne en una posición de poder. ¿Ya? Es en base a esto que el actual Tribunal Constitucional, el 2023, no es recién, emite la sentencia constitucional 1010-2023 S4. Y esta sentencia constitucional, como la opinión consultiva de la Corte Interamericana es vinculante a Bolivia, entonces emite un nuevo entendimiento sobre esto y llega a la conclusión de que evidentemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que no es un derecho humano, y eso más hace una interpretación que, bueno, la podemos discutir otro día. La Constitución dice
que solamente, o sea, por una palabra, se debe entender de que solo en esta situación puede haber reelección. ¿Ya? ¿Y cuál es esa situación? Que haya continuidad. 2 veces continua. Lo cual te anula la idea absurda y demagógica que están manejando hoy en día el el inmoral, de que la discontinua no está prohibida. Ya. Aquí más bien la Constitución y viendo el espíritu del artículo te está diciendo solo por esta vía puedes volver a postular. Y bueno, hay entendimientos constitucionales mayores, hay más sentencias, o sea, esto viene del 2021 y antes, por eso hago esta rememoranza histórica, porque debemos entender que el derecho va cambiando con el tiempo. Fuera de que no nos agraden nuestros magistrados hoy en día, y no les voy a discutir eso, le doy la razón a todo el mundo, pero sí hubo un avance en el entendimiento del artículo 168. Entonces hay sentencias que establecen que incluso esto llega a cualquier autoridad electa, gobernadores, alcaldes, magistrados. ¿Hasta qué nivel? De todo lo que es electo. Todo lo que es electo. No puede ser los otros. Los que son nombrados. Universidades que son autónomas. Creo que sí. Si mal lo último que revisé, entran. Javier, vamos al jane de este comunicado, ¿te parece? Dale. No sé si terminaste tu ponencia. Sí, ¿O hay algo en más? general es eso. Ya. A mí, a ver, porque esta parte de aquí es el jane para ver que da materia a interpretarse, ¿no? Dice, por ejemplo, acá, dice, bajo ninguna circunstancia puede ejercer más de 2 veces el cargo electo de presidente y vicepresidente, sea de forma continua o discontinua, que la acabas de explicar, criterio aplicable en el tiempo. Esa frasecita es importantísima, ¿no? Criterio aplicable en el tiempo. Y más abajito dice, lo que involucra los periodos constitucionales de mandato que se produjeron y que ya concluyeron en el pasado, lo que implica que estos deben ser reconocidos por el cumplimiento de la jurisprudencia constitucional emitida. Por ejemplo, los evistas pueden decir de que Evo no cumplió su mandato. No. ¿No ve? No. Pero Cuando ahí te entra dice lo del tiempo, ¿no? Sí, cuando te dice criterio en el tiempo, en realidad está hablando de otra cosa. Cuando te dice criterio en el tiempo, está refiriendo que los anteriores mandatos cuentan. Cuentan. O sea, no puede decir. Esa es la clave, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que un argumento que seguro lo hubieran querido usar es decir, esto es de aquí para adelante. Ujú. Ya, no. Ese cartucho, por decirlo así, ya lo gastaron. Eso fue en la anterior, porque en la primera reelección de Evo Morales dijeron que la constitución es nueva, las leyes van para adelante, ya es discutible eso, pero sucedió. Entonces este comunicado, y no solo el comunicado, porque acuérdate que esto es un comunicado nomás, no es una sentencia. Pero las sentencias que se han emitido y las menciona ahí, hay un auto constitucional y hay sentencia constitucional, sí hablan de eso. O sea, está definido ya. Realmente, legalmente, no hay cómo. Es retroactivo, digamos, ¿no? Sí, en esa parte, ni tanto, simplemente está definiendo algo que ya venía en la Constitución. Y ahí volvemos que tenemos que sacar una ley para que se ejecute la ley. Y ayer lo que hablábamos, William, que pueden jugar con la sintaxis de las palabras de presidente y vicepresidente, como Evo nunca fue vicepresidente de por ahí. No, pero él nunca fue vicepresidente. Yo haría eso. Claro, porque ahí me queda suelto también. Presidente y vicepresidente, Evo no fue vicepresidente, puede estar. Faltó que le pongan I/O. Era I/O. Y eso es importante. Por ejemplo, vos que sabés, te gusta mucho la filosofía, vos que sos de número, o también en lógica se estudia eso. Por ejemplo, en lógica proposicional, ¿no? En lógica binaria lo mismo. Y son cosas importantísimas. Cuando uno dice, por ejemplo, este televisor es negro, dicen, ¿no? Y blanco significa que la tele tiene los dos colores, Exacto. negro y blanco. Pero si vos decís es negro o blanco, no vas a saber cuál de los dos colores es. Ahí el conector, Exacto. ya sea I, U, O, es vital. ¿Ya? Iba a decir Ahora, el televisor es San y O. y claro, el tema es que desde el punto de la lógica, valga la redundancia, suena lógico. Ujú. Ahora, desde el punto de la política, no. Eso es lo que me preocupa. Creo que eso es lo que tenés que cerrarle a la política. ¿Por qué? ¿Evo Morales va a querer tener menos poder? Porque el vicepresidente
es el presidente nato del Congreso, la Asamblea, que le llaman ahora. ¿Ya? No tiene todo el poder. Pero fíjate que tiene más poder que el presidente. Mira decís? lo que Choquehuanca. No, pero Choquehuanca es un caso aparte, ¿no? Pero fíjate que la lo que asamblea pasa es que la que Evo- te define qué pasa en este país o qué no. Sí, pero lo que sucede es que al final el que firma los decretos es el tío Sam. Claro, es el que sale en la foto. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es la foto y el avión. No, y eso le da poder. Porque el No gobernar es- no sabe. digamos. Exacto, no es lo mismo. Entonces, políticamente los intereses son distintos. O sea, de que sería una estrategia, sí, que podrían haberlo hecho ya Linares de presidente. ¿Vos crees que lo hubieran querido Linares de presidente? No. Es que en eso la política es bien caprichosa. Ahí sí entramos, lo mismo que con la economía, la especulación. Yo creo que si lo dejaban simplemente con el general de un cargo electo, esto quedaba más cerrado. Porque ahí sí queda muy claro que no puede ser ni diputado ni senador. Por lo tanto, no ponerse posteriormente en la línea de sucesión. Es fácil. O sea, vos decías, no podés en nada. En hasta nada, lo último. todo lo que sea elegible en este país y que sea una función pública, vos ya no. De ahí tu pregunta que yo entendí que engancha esto, ¿hasta qué grado es esto, no? Claro. Claro, lo que pasa es que si Puede bien, ir de diputado suplente. si bien todos los grados, agarra todos los grados, por decirlo así, pero también por un sentido de lógica. No le demos idea. No podés prohibirlo eso. Claro, porque el diputado suplente no es un cargo electo. Exacto. Vicepresidente suplente va a querer ser, ¿no? No, Pero es que ya pero te quiso. queda de titular Es que ya lo quiso. y de ahí Acordate. queda presidente de El diputado. 2020 él estaba yendo de senador por Cochabamba y se le prohibió por un tecnicismo legal que él no estaba en el país residiendo. Pues claro, se fue a México, luego a Claro. Cuba y a Argentina, pero no en ese Ya orden, ¿no? intentó. Ya intentó. Lo que pasa es que, por eso te digo, él va a apuntar a cargos de influencia y no lo ve un vicepresidente. Un senador es más interesante. Un senador suplente. ¿Hay suplentes en los senadores? Él tiene su suplente, pero él técnicamente, él ha sido ¿cuántas veces senador? Una. Diputado. Diputado, no ha sido senador. ¿Ya? Por lógica democrática no podés prohibirlo. Y en la segunda parte del comunicado, que también dice, ninguna presión externa, ni el ataque político de actores interesados y oportunistas a los que fuimos víctimas de días pasados, va a impedir que cumplamos con nuestro deber Ya, constitucional. bla, bla, Eso es, no, eso es que van a impedir. Eso es bla bla. No importa la marcha que me hagas. A ver, con lo Te que advierto hizo, que no me voy a dejar influenciar. con lo que hizo Luis Arce anoche, convocando funcionarios públicos que no le llenaron la Plaza Murillo. Donde se supone que Oye, todo esto estaba salado. No vi eso, fue vergonzoso, ¿no? Sí, o sea, la foto de los medios no oficiales la toman del otro ángulo y... Eran tres que nomás decían, no, quédate. No, Está sí, como, no, como lo que hacía Maduro, ¿no? Ajá. claro, no te iba a Una mentir, patita eran ahí. 5.000, pero la foto también sacada, ¿no? 5.000 llenan una curva al estadio. Obvio. No es la gran mancha. ¿Sí? No llegamos a ver si salió al balcón a decir, sí, acepto. No llegamos a ver, pero salió. Hay Ahora, que verlo. eso te dice de que vos tenés, sabemos la injerencia política sobre la justicia, de que los fallos constitucionales vos lo tenías ya saladitos, condimentaditos, con su ajito. ¿Por qué se mantienen entonces estas permanentes, ¿cómo se dice? Duda de cómo vayan a salir los No, fallos? no hay duda. Legalmente no hay duda. Pero ayer... Políticamente es otra cosa. Yo te voy a ser sincero. Yo he hablado con varias amistades que son analistas políticos y disculpen la palabra, les da un carajazo. Porque ellos, así como Carlitos dice, los medios de comunicación irresponsables. Entonces ellos lo único que hacen es armarse teorías, nada Claro. más. Sí, señor. No es inválido, pero innecesario. Innecesario. Exacto. Te desgasta. Justamente, fíjate, yo escuchaba a alguien que está metido en la política, en el corazón de la política, ¿Mm? y él decía de que el fallo iba a salir a favor a Evo, y yo se los comentaba a ustedes, Ujú. pero a los 5 minutos salía el comunicado. No, imagínate, yo Y fue tengo... una entrevista de 30 minutos al tipo donde aseguraba que el fallo iba a salir a favor de Evo. Mira, yo Están tengo jugando, pues, ¿no? fuentes que me han dicho que Manfred va a salir presidente porque es el caballito de batalla del MAS.
pero luego lo ves a Arce por un lado, a Evo por el otro y a Que Andrónico es la por otra otro. situación. Claro. Entonces, hay demasiada especulación que es igual de dañina en lo económico, en lo político. Hace 554 podcasts atrás, casi el año pasado, a nuestro amigo William se le ocurrió la fascinante idea de teoría conspiracionista de que al final el MAS se iba a unir. Y ahora, más que nunca, la tomo en cuenta y en consideración de que parece que va a pasar. Si se confirma la renuncia, yo creo que sí. Mira, Otto Ritter y yo, ¿Sabes qué? Estás perdiendo Son plata. viajeros lo, del lo- tiempo. lo viste lo que dijo Otto Ritter, ¿no? No. Él aseguró que Arce Iba a renunciaba y que el candidato sí, era Andrónico, Sí. que a Evo no lo iban a habilitar. No sé cuándo fue la entrevista, pero Hace tiempo. Oye, pero ¿sabes qué? ahora, A nosotros más que alegrarnos nos preocupó cuando Arce Claro. dimitió, digamos. No sabemos si hasta ahorita he visto las noticias. no y preocupa porque eso No ha significa salido unidad nada. en ello. Ahora, Claro. lo otro, y que no es que estoy jugando a la bolita mágica, es que elecciones en agosto no van a haber. Por lo menos en agosto. No nos olvidemos que el innombrable, y bien lo que dice aquí el chat, y claro, y lo dijimos, ¿no? Pero es importante esto. El chat dice, ¿qué tal si el innombrable va de senador? Ya fue de senador y así llegó a ser presidenciable. No, pero es lo que comentaba Javier. Ya es otro Juan escenario. intentó ser y no pudo. O sea, no lo habilitaron para que sea candidato a El senador. 2020, él... Claro, Pero ahora no tiene pero- ningún problema. Pero y para las próximas, o si se Claro. cae, ¿no? Pero es lo que te acabamos de decir. Puede ir de diputado suplente y armarla toda y terminar de presidente de la Cámara de Diputados. ¿Sabes cuál es el problema? A ver, la economía y la política van juntas. Claro. Son hermanas, siamesas, lo que quieran llamar. ¿Ya? La política funciona muy a pesar nuestro en que alguien tiene los recursos económicos y dice, fundo mi partido, pongo la plata y yo soy el candidato. El dueño del partido. Eso ha sido siempre. Cuando el sector de Chapare empezó a crecer económicamente por sus negocios súper legales, se postularon, hubo ese movimiento, aprovecharon el movimiento del Marcu para plegarse, tumbarlo al presidente de turno y ahí subir. El presidente que les había puesto el partido para tener un diputado. Exacto. ¿Ya? Entonces, lo que vos tenés en Bolivia es una flagrante violación a la normativa y tenés gente en la política que no construye, son políticos incendiarios. Evo Morales y el movimiento al socialismo es una agrupación incendiaria, no digo terrorista, no sé si llegarán alguna vez a eso, pero están apuntando porque no van a respetar no van a respetar la voluntad del pueblo. En el referéndum, que ya lo mencioné, el 21 de febrero, se fumaron 3 hectáreas y dijeron no nos importa, ponemos un amparo y el tribunal nos lo va a aprobar y pasó. Ya, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El movimiento del socialismo, lo voy a decir claro, es dañino. Y terrorista también. No tiene, ¿sabes qué? No llega a terrorista todavía, pero ¿sabes qué son? Son unos mercenarios de la política. No, alguien dijo que era una asociación delictuosa. Sí, estoy de acuerdo. Oh, qué buena. Estoy buena definición. Totalmente de acuerdo. Sí. Para mí son unos mercenarios de la política. ¿Ya? Entonces, a eso se suma, no voy a apuntar a nadie ahorita, políticos que no tienen una visión para avanzar al país. Aquí el daño es que no hay ideas para construir, solo hay ideas para cada uno tener su reducto. Ujú. Y el único que construye es el dañino, pero construye para mal, ¿no? O sea, no construye para edificar y hacer cosas Claro, lo buenas. que construyen es el camino para ellos seguirse beneficiando. Exactamente. No hay por dónde perderse. Entonces, mientras sigamos así, no hay una proyección de país aquí a 50 años, que es lo que no sé quién me mencionó. En Bolivia no se puede hacer como es políticas de Estado. Siempre el gobierno que entra, su plan es para 5 años. ¿Por qué? Porque el gobierno que luego va a venir, si es distinto, no va a seguir sus políticas. Y es todavía más profundo el problema, porque el gobierno que entra elimina todo lo que hizo el anterior. Exacto, es gravísimo. Hasta los papeles membretados. Sí, como si eso mejorara el país. Claro. Oh,
Ya no somos república, nos llamamos Estado plurinacional. Ya no- Todos son millonarios ahora. Ya no es superintendencia de banco, es autoridad de banco. Ya no es Congreso Nacional, es Asamblea Plurinacional. No, pues. O sea, los adjetivos a mí me valen. Es el funcionamiento. Si esto funciona. Claro. ¿Ya? Y evidentemente no pueden decir, no, es que nosotros hicimos las cosas bien. Que el pueblo ahora sí está pasando hambre. Porque la falta de combustible, la falta de dólares genera que la población sufra. Ahorita está sufriendo la más pobre, la que está en miseria. La clase media ya estamos yendo para allá. O sea, se va a aumentar. Y estas elecciones nos tienen en una incertidumbre mortal. Estas payasadas de Arce primero renuncio, ahorita no sabemos si se ha ratificado o ya no, o va a volver a ser candidato. Esos son payasadas que dañan. Y la carne sigue a 65 pesos. Claro. Entonces, Y lo decía Javier, y no para ser dañino. Y por eso era el tema del podcast, el revoltijo político que hay. Por este otro lado, los binomios no son convincentes todavía. Hay algunos que ni sus padres lo conocen, como a mí, ni mi padre me conoce, ¿no? Y si no, pues me lanzo a vicepresidente también, digamos, ¿no? No, yo voy a presidente de una vez. O sea, Claro, y bueno, y no sabemos, ¿no? Su registro, su hoja de vida dirá que puede estar muy capacitado, pero no los conocemos todavía. No sabemos quiénes son. Y es muy corto el tiempo. No nos generan confianza ni esperanza, que son los dos, que estábamos hablando ahorita, sentimientos importantísimos para que mejore la economía del país. y mira que justo empezamos el podcast y Tuto presentaba a su acompañante, que es Juan Pablo Velasco, conocido por ser una persona que ha estado en el tema de las startups, Un emprendedor. un emprendedor, Ujú. que en una de sus emprendimientos lo ha llevado muy lejos. Ujú. Yo creo que Tuto confía en que él puede con todo el peso político y su acompañante puede con todo el votante joven. Esperemos que sí. Creo que ahí Sí. podría haber una combinación de experiencia y juventud, aunque más allá de los éxitos económicos del señor Velasco, no conocemos más de su vida. Y Sí. obviamente no ha tenido una trayectoria política, que es muy importante para manejar una asamblea. Sí, señor. ¿Sí? Creo que más La importante vida- que ser presidente. La vida pública es muy distinta a una empresa privada. Ahora, Por si acaso. la pareja de Samuel, el binomio ese, lo veo un poco más complicado. Ujú. Samuel solo se complica y su acompañante es alguien que hay que ir a buscar a Wikipedia quién es, dónde, cuándo trabajó, con qué gobierno, conoce, tiene alguna experiencia de la Criptomonedas. vida pública, perdón, del Ah, manejo sí, público. el ministro, pues, ¿no? Ha sido ministro, pero ha sido ministro en una época que no es esta época. Igual, habría que darle la derecha, digamos, ¿no? Pero el asunto está en que yo la veo como que es una pareja que va a tener que remar más. Porque Tuto no vamos a decir la palabra capo, es muy ducho en lo que hace. Sí. Eso nadie lo puede Y negar. además la metida de pata de estos días. Y la metida de pata de Samuel con Camacho, Oh. y que hasta hoy día no pueden recuperarse, eso te dice de que es una persona que no está para la política. Ya llevan 3 o 4 días con el Mira, lío. ahorita estoy viendo una noticia para que veas cómo está esto grave. A Camacho, sea que a uno le simpatice o no, en un 2x3 vinieron desde La Paz, lo atacaron porque eso fue un ataque. Claro, fue un secuestro. ¿Ya? Se lo llevaron a La Paz. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha dicho que esa aprehensión es ilegal. Y tienen que Que liberarlo. tienen que liberarlo. No lo han liberado hasta ahora. Y hoy día, hace unos minutos, esto es de ahorita, Del Castillo advierte que se aprenderá a Evo Morales si aparece en La Paz. Disculpame, tenés una orden, un mandamiento y no has ido a Cochabamba a agarrarlo. Ujú. No. ¿Y cuál es tu necesidad de sacar la noticia? Exacto. Aprenderlo cuando lo veas. Cumplir la Listo. norma. Ujú. El tema es, ¿qué significa? De que no lo van a hacer. ¿Has visto la gran Están estrategia? jugando con mi mente. Sí. ¿Has visto la gran estrategia? Mira, juego más, te dejo perplejo. ¿Has visto la gran estrategia de los marchistas? Salió Loza a decir,
de que no se va a dar información de en qué parte de la gran y extensísima marcha va a estar Evo Morales caminando. Si adelante, al medio, atrás. Bueno, yo mando tropa a todos lados. Y lo No, pero ¿cuál es la extensísima marcha? Segundo, todos los marchistas van con caretas de Evo Morales para confundir a los ¿En satélites. serio? Mierda, ¿En serio? además estilo de la película Casa de Vendetta. Papel, ¿no? ¿En serio? En serio. ¿Qué te puedo decir? Payasada. O sea, uno podría reírse, pero no son días para reírse. ¿Cuándo es la famosa marcha? ¿Ya empezó? Ya empezó, ya están en Está ahí en la camino. página. Ya salió. ¿Cuándo se Eso, espera eso que fue llegue? precisamente el ¿Lunes? No tengo que idea. alborotó todo. Y en la mañana que llegaron los mineros es otra. ¿Esta mañana o Sí. esa mañana? Esta mañana no supe llegaron que los mineros a La llegaron. Paz. No, no Llegaron lo vi. unos mineros a La Paz. Es otra convocada. Seguramente porque Estaba- ya estuvieron hace una semana y les dieron, en una lista de peticiones, le pidieron hasta torta para el cumpleaños, Claro, todo se lo dieron. Lo de los mineros dicen que es porque hay escasez, digamos, porque estaban por falta de todo, ¿no? No. Y el que no iba, multa de 100 gramos de oro. Esa era su multa. Ya, o sea que se pagan en oro. En oro. Mira, Hay una ciudad, sí, pero en Europa. yo sé que mucha gente me va a criticar, pero hay un ex presidente de Bolivia que con acento gringo dijo: vivimos la dictadura del sindicalismo. No puede ser que tengas que multar con el producto de su ganancia a una persona para que vaya a marchar. O sea, estamos mal en Bolivia. Y es a todo nivel. Aquí todo es forzado, todo es obligado. Creo que, ¿sabes qué? Si invirtieran ese esfuerzo y ese tiempo en producir, el país sería otra cosa. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que nos está hundiendo a todos los bolivianos es nuestra maldita mentalidad. Claro, después de Andrés de Santa Cruz, este país es tacho. Todos queremos sacar algo De algo, de de todo. algo. Ya, voy por porque me van a dar tal cosa. Y alguno llega en su poder, o sea, su ego es tan grande que los culpables son estos que quieren sacar a lo que le dicen. ¿Sabes qué? Vos vas a poder, vos vas a llegar, vos sos bueno. Lo endiosan. Lo endiosan. La política boliviana está muy caudillista. Es que Pero es que seguimos en el es que hay caudillismo. una cuestión también. Vos como persona individual, político, llamate Luis Arce o Morales, Luis Fernando Camacho, podés tener la aspiración de creerte Hitler. Pero es la gente que te escucha el problema. Porque no es educada. ¿Entendés? Y estos gobiernos se encargan de que se perpetúe esa ignorancia. Claro, ahorita Porque en TikTok agarras, están sus foros de ellos y siguen con la misma cantaleta. Que el extranjero, que nuestros recursos, Claro. que 500 vos años. a seguimos nuestros con lo mismo. candidatos, no importa si son de oposición o de oficialismo, lo pones en un país de Europa que más o menos tiene un nivel de cultura o de educación alto, se le cagan de risa. Gracias a Dios, que podcasts como esto, he visto varios más, muchos más, ¿ya? Perdón, qué lindo. donde hay jóvenes Que están reflexionando, están sí. reflexionando y tienen criterio y por lo menos se están preocupando. Y nuestra cantaleta en este podcast es siempre dirigida a ellos. Jóvenes, amigos, encárguense de investigar, que no se la charlen, que no diga, no, esto va a ser así. No, a ver, ¿será cierto? No se conviertan en fanáticos políticos. Sean votantes políticos con criterio informados propios, porque es de la mano de ustedes. Ustedes son el futuro de este país. Este país depende de ustedes. Ustedes son la mayor cantidad, la mayor densidad de votantes de este país. Entonces, depende de ustedes. Ya, yo creo que la próxima semana ya se va a definir realmente quiénes van a valer la pena y los políticos se van a mover en Sí. base a eso, Lo que ¿no? pasa es que ahora con la presentación de los binomios falta eso que todo el mundo le esperaba. La cremita en el café faltaba. Ahora ya empiezan, la gente va a comenzar a inclinarse. El que no sabía, no respondía, Sí. va a comenzar a responder. Claro que la figura de vicepresidente para mí, yo ahorita considero como está el país, yo pienso que deberían estar diciendo quién va a ser su ministro de Economía. No, Claro. creo que Eso hasta es eso importaría fundamental. más. Ahora, ¿Verdad? fíjate que la pareja de Tuto
Estamos hablando de que destacando de que su candidato a vice, o perdón, su acompañante de vice es alguien que le entiende al emprendimiento, le entiende al esfuerzo, a esto de surgir. De general. Tuto Quiroga es muy técnico. Es un emprendedor Sí. tecnológico, William. Sí, es A un los emprendedor 18 tecnológico. años inició sus estudios universitarios en Argentina. Estamos hablando de Juan Pablo Velasco. Correcto. ¿Ya? Que hace pareja con un tipo muy técnico y que le entiende mucho economía. No, ¿Ok? y que le sabe. Y que le sabe. Entonces, esa pareja, ¿qué te dice? De que lo que va a llegar es, si llegan a ser gobierno, es a cambiarte la estructura económica del país. Ujú. Listo, o sea, si te tienen que hacer sufrir como Milei, que no hizo sufrir Milei. Milei les dijo, esto va a suceder a los argentinos lo esperaron, llegaron al año y son los tipos más contentos que hay. Entonces, si esta pareja te dice, esto va a ocurrir, esto vamos a hacer, esto va a pasar, esta curva va Sí. a caer o va a subir, No, espérennos, y sabes la que gente eso, los eso puede es muy apoyar. interesante lo Porque que es decís, sinceridad. porque hay que ver el candidato que realmente hace cosas, no solo el discurso. Correcto. Ya lo de la Corte Interamericana que declaró que la reelección no era un derecho humano fue Tuto. Él lo movió, lo presentó el expresidente de Colombia, pero ¿quién fue el que lo movió? Él fue el que los reunió a todos. Esas cosas creo que hay que poner en una balanza. Pero ahora no había visto el TikTok como nota curiosa. Un saludo a Sandino. Dice que a Evo lo van a encontrar por el olor de los pañales. Ojalá. Oye, es importante eso que están diciendo y mencionando ahorita. Justamente estaba charlando yo con un amigo ahora y hablando de liderazgo, ¿no? De la gente que tiene empresas, ¿no? Que han sido empresarios exitosos, ¿no? Que eso también es precisamente, como decía Lito, lo que la gente está buscando ahora porque la coyuntura que hay que resolver, la más rápida, la más pronta es la económica, digamos, ¿no? Tiene que haber una política financiera adecuada. Entonces, vos ves, por ejemplo, Arce era un economista y es un desastre. Ha sido un bruto. Pero es que estudió economía, Ya. no es un economista. Bueno, por decirlo, digamos, En ¿no? realidad te cuento que me gustó mucho lo que dijo Amparo Vallivian cuando le preguntaron lo mismo. Arce es economista, dijeron. Ujú. Y Amparo dijo, creo que fue Amparo, lamentablemente el presidente Arce le venció al economista Arce. Se fue mucho por la ideología. Ah, buenísimo. O sea, no vio lo técnico, porque si vos escuchás sus discursos de Arce, yo sí creo que él es un miembro sectario del socialismo. Él lo cree a rajatabla. Evo no tanto. Ya. Algo no sabe qué hacer. Claro, ahí. entonces, y los ¿No verdaderos ¿No viste que Evo dijo que si no era dirigente sindical iba a ser empresario privado? empresarios. Por Dios. Haceme el favor, ahora es capitalista. Oye, ahora te digo, una persona que realmente es exitosa no necesariamente va a ser pues la lumbrera, el Einstein de la economía. No. Se rodea de gente que puede resolver los problemas y que Eso, saben. Ese es el punto. Claro. Sí. ¿Por qué? Porque, a ver, algo que tiene que comprender siempre la gente. El presidente es una figura. El presidente no se levanta a las 5 de la mañana a decir, a ver, ¿qué está pasando en Uncía? Ya, háganle esto, háganle esto. No. Tiene cientos de funcionarios el trabajando. presidente no es especialista en todas las áreas Claro, ministeriales. tiene cientos de funcionarios Claro. donde el presidente solamente deriva política. Ujú. ¿Entendés? Entonces, y lo llaman y le dicen, señor presidente, viernes, sábado y domingo nos vamos a dedicar a inaugurar obras. Mira, bien que tocas eso. Eso te dice, para que las personas lo tomen en cuenta, que el gobierno del MAS fue, es y será un desastre. Porque tus asesores son los que te dicen Ujú. dónde invertir, dónde mover. te Y si rodeaste los de- asesores no le dijeron, ponga un hospital aquí en vez de un museo dedicado a usted mismo, eso te dice que el gobierno, y ahí sí es la cúpula, ahí sí podemos hablar global de ellos, es un desastre. Lo que pasa es que los asesores son peor que ellos. Ahora Claro. me vota. Porque no son personas técnicas. Patillas. Esos son los que le hacen. Claro, no son personas técnicas que te los pones para que te ayuden a gobernar. Son personas que le estás devolviendo favores. Exacto. Y no tengo nada contra la gente que no ha tenido la oportunidad de aprender a leer o escribir. Pero hay gente que decide buscársela y termina leyendo y escribiendo. Y hay otros que se creen que son los reyes del mundo en su ignorancia y terminan aprobando leyes sin saber qué es lo que hay en esos textos. Entonces, me duele saber que el 30% de la asamblea es así. Y eso te define una ley. ¿Qué decía Maquiavelo? Que merecemos a los gobernantes que tenemos, ¿no? Cada pueblo merece al gobernante que tiene, ¿no?
¿Maquiavelo lo decía? Maquiavelo, ¿no? No estoy seguro si era Maquiavelo, pero Pero lo Maquiavelo, digo yo. ¿no? hay cierta lógica desde el punto de vista que vos escoges en democracia. Si fuera una monarquía no aplicaría, pero estamos en democracia y sí, vos lo escogiste. Y aunque suene duro, el que por su gusto parece que al diablo se queje. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando el 51% escoge y el 49% que no deja de ser una gran masa, tiene que chupársela. Ahora, interesante estratégico lo que ha hecho Tuto, ¿no? Este joven es cruceño, punto a favor, ¿no? Se está ganando una gran masa votante de la cruceñidad. Es empresario exitoso, es dueño de Pedidos Ya, Yang. De Django. Django. de Yango, ¿no? Perdón. Publicidad, Pedidos Ya para nosotros. Y es exitoso, y eso es lo que la gente quiere y lo que la gente percibe, como decía Lito, ¿no? Lo importante que la gente quiere ahorita es alguien que al mirarlo te dé confianza. Puede resolver nuestros problemas Hay económicos. otra situación. Esperanza. A ver, si bien hace 5 minutos decíamos que con la presentación de los vices, poquito ya te podías decidir, falta la lista de senadores y de diputados. Branko Marinkovic era un firme candidato a ser la pareja vicepresidenciable. No fue. Nada te dice de que también Santa Cruz tenga ahí un liderato en el Senado. Que sería muy interesante. ¿Me entendés? Entonces, la apuesta Y de es más, Branko... yo lo veo ahí a él. La apuesta de Branko es importante. Perdón, la apuesta de Tuto es no inteligente. No solamente inteligente. La verdad, con una proyección importante Estratégica. porque sabemos que, de acuerdo a los estudios demográficos y no sé qué más de inmigración, en 30 años Santa Cruz va a tener el 60% de la población del país. Entonces, cuando vos vas proyectándote y quedándote, no sé, tú pues tienes una gestión nomás, ¿no? No va a poder reelegirse. En el tiempo. Habría que analizar. Mira, Porque él la hereda. Mira qué jodida que es el derecho. Porque no lo eligen, lo heredan. Tuto es antes del 2005. No, pero Tuto también, no, sí. Claro. Pero a Tuto lo hereda, no lo eligen. Pero eso es lo que decía Lito, es Pero un retroactivo. cargo electo. No, pero es retroactivo Pero es que el a la vicepresidente no era Constitución electo. del 2009. Antes no No era electo. Ya, ya. bueno, podría ir. Hoy día por- tampoco es Ya, electo el pero vice. digamos que fuera considerado Pero como es, electo. digamos, un paquete, ¿no? Digamos, Eso tiene que interpretarlo. digamos que lo pudieras considerar como electo. El tema es que Tuto es anterior. Y la sentencia constitucional que lo habilitó la primera vez a Evo para Se hacer... refiere a que hay un nuevo país. Exacto. Hay una nueva constitución. Entonces, estas sentencias van al 2009. La constitución actual es del 2009. Entonces, técnicamente, no le aplicaría. Tendría uno más. Pero ¿sabes qué? Yo te soy sincero. Yo creo que no, un presidente que ya está pensando en la siguiente elección, no sirve. No sé. No, yo no te digo que No, esté pensando, yo tampoco digo. sino que le favorecería mucho. Yo tampoco digo, pero ¿sabes qué? Yo creo, algunos candidatos, no voy a decir nombre, lo único que voy a decir, sí, los masistas sí, ya están pensando en la siguiente. No, pero es que ellos piensan en el plan de los 30 años. Claro, porque ellos viven de eso. Claro. Ahora, a lo que yo quería llegar es que va obteniendo una fortaleza en Santa Cruz. Juan Pablo Velasco, joven, emprendedor, lo que querrá, va a tener un impacto en la juventud. Correcto. Y la juventud no le interesa lo de Colla y Camba. ¿Entendés? Eso es ese necesario, discurso pero hay político otros que viejo, sí. Hay otros. Hay otros que O sea, sí. está ganando en varios Entonces, nichos, ¿no? quiere segmentar, Exacto. como haría cualquier persona que quiere mandar su publicidad en Es que en Facebook. parte Comienza a segmentar. En parte creo que tenés que hacer un poco eso porque voy a decir algo que es mío nomás, en mi opinión, pero el poderío paceño no vio eso, por ejemplo. Es que el poderío paceño le pasó lo mismo que a las logias cruceñas. Sí. Pensaron que nada iba a explotar, Nada nada va a iba a cambiar. crecer, nada iba a cambiar. Y de pronto viene esta masa de jóvenes con tecnología que te dejaron atrás. Porque el poderío paceño fue Mira, el que apoyó a En Yanine. porcentaje, los políticos de la oposición, al menos, sus campañas las están haciendo muchas más aquí de Santa Cruz que de Claro. cualquier otra parte del país. Eso te dice algo. Eso te tiene que decir algo. Entonces llamaba la atención que hasta ayer
no había un vice de Santa Cruz, por ejemplo, o un ministro de Economía cruceño. Claro. Llamaba mucho la Y atención. date cuenta que el MAS, yo te aseguro que quisiera hacer lo mismo. No lo ha hecho porque sabe que aquí no gana. Pero que cualquier político, por muy mediocre que sea, se va a dar cuenta pues que el mapa electoral ha Por eso. cambiado. Pero fíjate que Andrónico lo quieren, más allá de que sale de Cochabamba, si lo quieren identificar con Santa Cruz. Sí. Y en algún momento comentábamos de que había el rumor de una tercera línea del MAS hace como ¿Por qué crees 10 que vino meses la atrás. Caínco, pues? y que salía de Santa Cruz la tercera línea. Entonces, no salió de Santa Cruz, pero quieren echárselo al lugar donde los otros no le van a dar bola. Pero como no pudieron darle esa figura más hacia los cruceños, le están dando hacia los jóvenes, hacia la Exacto, juventud. Claro. exacto. No, y no se quedan diciendo que es churro, que Todavía eso ya no- hasta por churro para van a los- votar por él. Mira, que influyen esas cosas porque hay algo bien interesante. El 21 de febrero, que fue el referéndum del 2016, la juventud fue la que le ganó a Evo. Claro. ¿Nos vamos con esto? Tal vez para comentar al próximo, porque ya no estamos yendo a la hora. La Asamblea de Cruceñidad definió este jueves una cumbre nacional con políticos de oposición para unificar las candidaturas para las elecciones generales del 2025. La Asamblea Extraordinaria resolvió 5 puntos. Uno de ellos señala que otorga al presidente del Comité Pro Santa Cruz para que en representación del pueblo cruceño con los demás comités cívicos nacionales llamemos a una gran cumbre nacional por la unidad. Esto va a ser ya motivo para el próximo podcast porque Sí. esta semana se va a mover el escenario político nuevamente que da calambre. Ya los políticos se van a ir Y ahorita acomodando a las Y percepciones. ahorita voy a escribir algo en un papel que quede guardado y vas a ver. Ya. Viajero en el tiempo del podcast. Así es. O sea, grave para Bolivia el escenario, pero va a estar muy bueno para el podcast. Muchas gracias, amigos. Gracias por estar junto con nosotros ahora. Nos vemos el próximo Chao, jueves. chao, jóvenes. Chao, chao.